así como están, ¿verdad? Vamos a hacer una oración breve para empezar y dejar que Dios hable a nuestras vidas. ¿Ok? Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias porque en medio de la alabanza, Señor, tu presencia viene y ministra nuestras vidas. Padre, ahora después de adorarte, ahora después de glorificarte, Señor, ponemos nuestros oídos atentos a lo que hoy tú quieres hablar a nuestra vida. Padre, habla a nuestro corazón y redarguye nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, los invito a que abran su Biblia en Mateo 18, del versículo 21 al 35. Vamos a leer dos versículos, si pueden tomar su lugar, ¿verdad? Vamos a leer dos versículos que es, digamos, donde empieza el tema que me gustaría tratar el día de hoy. Dice de la siguiente manera. Mateo 18, versículos 21 al 35. Pero vamos a leer el 21 y el 22 para empezar. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Número 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a hablar acerca, el tema de hoy es acerca de la misericordia y el perdón. Aquí vemos en estos primeros versículos al apóstol Pedro, ¿sí? Sabemos que era un hombre muy atrevido, fue el que le dijo a Jesús, si tú eres Jesús, haz que yo camine en el agua. Caminó en el agua, se hundió, pero caminó un ratito, ¿verdad? También fue el que le mochó la oreja a Malco, aquellos que cuando vinieron por Jesús, bueno, él era muy intrépido. Y esta vez dijo, voy a preguntar algo. Pero yo creo que él quería quedar bien, ¿verdad? Porque si usted se fija, él preguntó y se contestó solo. Dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pegue contra mí? 7. Yo creo que él dijo, oye, Pedro, como que exageraste, ¿verdad? 1, 2, 3 está bien, pero 7 ya son bastantes. Pero Jesús le dijo, no, Pedro, 7 se oye mucho, pero no son suficientes. 70 veces 7. Y yo creo realmente que Jesús lo que estaba diciendo ahí era una invitación a que nosotros perdonemos sin un límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínate que le estuvieras tú apuntando a tu esposa o a tus hijos, ya te perdoné 200 veces, ya te perdoné 300 veces. Sí, ya te perdoné. No, no puede ser así, ¿verdad que no? Entonces Jesús te está invitando a perdonar sin límites. Y tú dices, ¿lo mismo? Sí, lo mismo. Entonces ahí es cuando Dios empieza a funcionar de una manera muy sorprendente. Porque fíjate algo que a mí me llamó mucho la atención. No solamente el que recibe el perdón es bendecido, sino la persona que da el perdón es el que tiene más beneficios de haber perdonado. En otras palabras, cuando tus hijos o tu esposo te dice, perdóname, ¿sí? No le estás haciendo un favor a esa persona, a tu hijo o a tu esposo o a tu esposa o a tu compañero de trabajo, no, tú no estás haciendo el favor. Realmente tú estás desatando la bendición en tu persona, porque el que perdona es el que es más bendecido. Dice, ¿cuáles son los efectos de no perdonar? Yo quiero darte algunos pequeños ejemplos de qué pasa cuando tú y yo no perdonamos. Ahí va. No solamente te afecta en este momento, sino que también te empieza a afectar en las nuevas relaciones o experiencias que tú vas a vivir en un futuro. Te voy a poner un ejemplo. Si tú y yo venimos a lo mejor de una familia, ¿sí?, que nos lastimaron o nos ofendieron y tú no perdonaste, ahora en la nueva familia que tú estás empezando, vas a empezar a lastimarlos, vas a empezar a ofenderlos. Si una persona se va de una iglesia, ¿sí?, y no perdona cuando llega a la otra iglesia,
empieza a hacer lo mismo que estaba haciendo allá. ¿Qué es lo que pasa cuando mueves a un niño, ¿sí?, que era muy problemático en una escuela, va a otra y vuelve a ser problemático, ¿verdad? Pero muchas veces es por la falta de perdón, ¿sí? Y llevamos esa amargura y esa ira a las nuevas relaciones y a las nuevas experiencias que deberían ser, o sea, limpias y sanas. ¿Qué otra cosa daña cuando tú no perdonas? Te enfocas o me enfoco tanto en esa mala experiencia que yo ya no puedo disfrutar lo que tengo que vivir hoy o lo que tengo que vivir mañana. Porque me ofendieron tanto, me lastimaron tanto, que me enfoco solo en eso y no permito que mi futuro sea un futuro agradable en Dios. ¿Qué otras cosas pasan cuando tú y yo no perdonamos? Te deprimes fácilmente, te estresas fácilmente, te irritas fácilmente, fácilmente entras en una situación de ansiedad. ¿Qué otra cosa pasa cuando tú y yo no perdonamos? Entramos a tener conflictos en nuestro área espiritual. ¿Cómo? O sentimental. Empezamos a tener sentimientos de culpa. ¿Sí? Dices tú, no es que me hizo algo, pero ahorita no lo voy a perdonar. Lo voy a perdonar más adelantito, que sufra. Pero en ese proceso, tú también estás sufriendo. Yo también estoy sufriendo en ese proceso. Entonces Jesús nos llama a que nosotros perdonemos de una manera deliberada e instantánea, no a largo plazo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa también nos afecta cuando no perdonamos? Perdemos las conexiones que van a enriquecer nuestra vida y las demás. Porque como estamos tan enfocados en lo que no podemos perdonar, que no podemos recibir lo que viene, lo nuevo que viene en nuestras vidas. Y en general también nuestra salud empieza a decaer, te empiezas a enfermar, me empiezo a enfermar bien seguido. ¿Por qué? Porque el no perdonar viene y consume tu salud, viene y consume tu vida. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de que nosotros perdonemos. Número uno, vamos a tener relaciones sanas, sanas con todos, con papá, mamá, hijos, pastor, hermanos en la iglesia, compañero de trabajo. Todas nuestras relaciones van a ser sanas. Vamos a tener una mejor salud mental. ¿Qué quiere decir? Que no vas a estar maquinando cosas. Simplemente vas a estar relajado, vas a poder dormir mejor, vas a descansar mejor, vas a tener un grado mucho menor de ansiedad, de estrés. O sea, no vas a pensar que todos están contra ti, que todos vienen en contra tuya. Va a haber menos síntomas de depresión. Tu sistema inmunológico va a estar más fuerte. ¿Qué pasa cuando tu sistema inmunológico está fuerte? Las enfermedades no llegan a realizarse en tu vida. Porque tú dices, oye, me estoy enfermando de la gripa cada 15 días. Me estoy enfermando de esto a cada ratito. Es probable que ahí hay algo en ti que no has perdonado. Hay algo en ti que vienes arrastrando y necesitas empezar a considerar ya tomar la decisión de perdonar eso que está haciendo daño en tu vida. ¿Qué otra cosa tiene como beneficio? Tu sistema cardiovascular se mejora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te enojas y empiezas, ya me dio, ya me está acelerando el corazón, y chécate la presión, y échate los sartán, y todo el lermisartán, y todos los que acaban en sartán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes, ¿sí?, que cualquier cosita te irrita tanto que altera todo tu sistema. Otra cosa, cuando tú eres una persona que perdona fácilmente, tu autoestima está bien, bien alta. ¿Cómo es eso? Alguien viene, te lastima y tú le dices, no te preocupes, no pasó nada. ¿Sí? Pero no de otra manera. Cualquier detallito me la hace, me la paga y doble, ¿verdad? Porque así somos. Y lo último y lo más importante es cuando tú perdonas, empiezas a experimentar en tu vida momentos de felicidad más frecuentes. Podemos entender
que la felicidad no es un estado permanente del ser, sino es acumular momentos felices más frecuentemente en nuestra vida. Es lo que causa la felicidad en nosotros. Pero bueno, volvamos con Mateo 18, cuando Jesús estaba hablando con Pedro. Ya que terminó de hablar con Pedro acerca de las 70 veces 7, en el versículo 23 empieza a platicarles a ellos una parábola que se llama la parábola de los dos deudores. Mateo 18, versículo 23 dice de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Ok? Vamos a ponernos aquí de acuerdo. En la oración del Padre Nuestro que todos conocemos, que está en Mateo 6, versículo 10, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que como se vive en el cielo, nosotros tenemos que vivir también aquí en la tierra. Entonces, para vivir en el cielo, tenemos que ser personas que sabemos perdonar y tener misericordia. El versículo 24 comienza de esta manera. Dice, y comenzó a hacer cuentas y se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto sería 10,000 talentos hoy en día? Aproximadamente 10 millones de dólares. Eso es lo que serían 10,000 talentos de oro. Dice, y este, como no pudo pagar, su señor ordenó venderlo a él, a su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para que pagara la deuda. 26. Entonces aquel siervo prostrándose le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. 27. El señor de aquel siervo, quiero que te grabes esta palabra, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué significa ser movido a misericordia? El Señor le concedió algo que él no se merecía. Si él debía, tenía que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Si tú debes, tienes que pagar. Y te están hablando cada rato. Allá en México son los de Coppel, aquí son los de dealers, ¿verdad? Pero te están hablando y hable cada rato. Y paga, y paga, y paga. ¿Por qué? Porque no te la van a perdonar. Bueno, este señor, ¿sí?, decidió perdonar a este hombre que le debía tantísimo dinero. Y pues me imagino que este siervo debió haber salido bien contento. Pero era de esos siervos de los que hablábamos ahorita que tenía problemas internos. Y dice que en el 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, otro amigo de él, que le debía 100 talentos. ¿Cuánto es 100 talentos? Es como 100,000 dólares. ¿Sí? Y lo asedió y dice, y lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. 29. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. ¿Verdad que se parece al versículo 26? Es la misma situación. Nada más que primero era uno que debía muchísimo más que lo que éste debía. ¿Y cuál fue la reacción del siervo? Dice, mas él no quiso, dice, fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y pues toda la gente pues estaba atenta y estaban viendo la conducta de este siervo. Y dice, viendo los consiervos, el 31, viendo los consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. 33, ¿no deberías tú también tener misericordia con tus consiervos como yo tuve misericordia de ti? Aquí viene una pregunta muy importante para nosotros. ¿Quién es tu consiervo? ¿Sí? A lo mejor es tu esposa, a lo mejor es tu esposo, a lo mejor tus hijos, a lo mejor un tío, un familiar, un amigo. ¿Sí? Son las personas que están viviendo contigo en este momento. Pero tenemos que partir del punto donde Dios, que es el dueño,
Dios, que es el Señor de este reino, dice que Él nos ha perdonado a nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos recibido perdón, ¿por qué nosotros no estamos haciendo lo mismo? Porque eso fue lo que le dijo en el versículo anterior. Dice, ¿no deberías tú también tener misericordia? Aquí la pregunta es bien fácil y bien sencilla. ¿Hay alguien de cual tú y yo no estamos teniendo misericordia el día de hoy? Y queremos que nos la pague porque nos la debe. Recordamos ahorita Mateo 6, que es donde es el Padre Nuestro, ¿sí? Quiero ir otra vez al Padre Nuestro en Mateo 6:12. Dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahí se acabó el Padre Nuestro. Pero Jesús como que quedó ahí, como que, ¿sabes qué? Como que tengo que remarcar esto un poquito mejor. Y el versículo 14 dice de la siguiente manera. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí hay una condicionante muy interesante. Nosotros queremos recibir perdón, queremos recibir misericordia, tenemos que empezar a dar perdón y misericordia. Y muchas veces, si tú te fijas, hay cosas que recordamos desde que estábamos chicos que nos están haciendo daño. Y hay veces decimos, ya lo perdoné, pero no más así, ¿verdad? Es como cuando te cortas, cuando tú tienes una herida, ¿sí? Si esa herida todavía duele, todavía no ha perdonado, todavía no ha sanado, ¿sí? Esa herida, eso que te duele, tiene que convertirse en una cicatriz. Es una cicatriz, es cuando tú la ves y te recuerdas lo que pasó, pero ya no te causa dolor. Ya no viene y te causa lo que te causaba cuando sufriste esa herida, cuando sufriste ese accidente. El versículo 15 dice, mas si no perdonares a los hombres sus ofensas, aquí está difícil, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y tú dices, oye, pero es que yo canto acá arriba, yo levanto las manos, yo oro bastante, es más, yo hablo lenguas, es más, yo oro por la gente y se cae. Pero si tú no estás perdonando, no vas a recibir perdón. Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de vivir una vida plena en esta tierra. Estoy hablando de que tenemos que empezar a entender qué es lo que Jesús trata de explicarnos. En esta parábola vemos a Jesús que está hablando de la importancia de ser misericordiosos y perdonadores. Mi objetivo es que nosotros podamos leer la palabra de Dios y que podamos entender el poder que tiene que nosotros pongamos en práctica esto de tener misericordia y ser perdonadores. Es algo bien sencillo. Te dice, yo entiendo que tengo que perdonar. Bueno, ahora llévelo a la práctica. Ahora empiécelo a vivir. Si usted dice, se me dificulta, bueno, pues platica con el Padre para que te dé ese perdón que tú necesitas. Quiero llevarte a Lucas 18, versículos del 9 al 14. Y te voy a platicar una parábola de dos hombres. Uno que era el fariseo y otro que era el publicano. Y dice que empieza con el versículo 9, dice, a uno se le confiaban a sí mismo, a uno se le confiaban como a sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Vamos a imaginarnos la escena. Se para el fulano aquí, o sea, levantando las manos y diciendo en voz alta, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como todos los hombres.
ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que está aquí a mi lado. Fue lo que dijo, ¿sí? Dijo, ayuno 2 veces por semana, aunque no se me note, dijo. Dijo, doy mis diezmos de todo lo que gano. Y el otro que estaba enseguida, el publicano, dice que estaba humillado, postrado hasta el piso. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que cuando dice que se da golpe de pecho, hablaba hacia sí mismo, hacia adentro, diciendo, Dios, te propicio a mi pecador. En otras palabras, él estaba diciendo, ¿sabes qué, Dios? O sea, realmente, o sea, no merezco tu perdón. Realmente no merezco todo lo que me has dado, ¿sí? Mientras que el otro estaba presumiendo lo bueno que era. El otro estaba humillado, dispuesto a recibir de Dios lo que él necesitaba. Y dice el versículo 14, decía Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué quiere decir? Que Dios vio con agrado la oración del hombre que estaba humillado. Y no vio con agrado la oración del hombre que estaba presumiendo que era mucho mejor que el otro. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero platicarte quién era un fariseo, para que tú más o menos te des cuenta quién era un fariseo. El fariseo en aquel entonces representaba uno de los líderes religiosos más importantes de este tiempo. Haz de cuenta que el pastor, el sacerdote, el presbítero, alguien así de ese nivel. Eran personas muy instruidas en esa época, tenían una gran influencia sobre el resto de la población y dice que ellos proveían, ¿sí?, una idea de pureza sacerdotal, ¿sí? Si se acuerdan, un día Jesús hasta les dijo, sepulcros branqueados. Por afuera se ven muy bien, pero por dentro están hechos garras. Ahora en este día, para nosotros los fariseos son eso. Personas hipócritas, personas falsas, personas que no son realmente lo que Dios está buscando en un hombre. Porque ellos no solamente seguían los 10 mandamientos, sino que seguían todos los preceptos de la ley, que eran un montón, ¿sí? Que es más, no estaban ni siquiera escritos, se pasaban verbalmente unos a otros. Entonces ellos eran muy observadores de la religión. ¿Quién era el publicano? Dice que el publicano eran los que recogían los impuestos o cobraban los impuestos del pueblo romano a los judíos. Y eran considerados como traidores, eran considerados como de lo peor, porque tenían un trabajo que no era muy honorable, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se prestaban al cohecho, a la corrupción, eran de lo peorcito, ¿sí? Pero aún así, este hombre, al venir y humillarse delante de Dios, ese hombre encontró justificación. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú y yo no podemos creernos más que alguien. No podemos creer que ahora nosotros estamos en una posición mucho mejor que algún hermano de la iglesia. O que estamos en un nivel más alto que alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros paramos de esa manera, lo que hace Dios es, no nos ve con agrado, ¿sí? Aparta su mirada de nosotros. Cuando nosotros venimos y nos humillamos, entonces Dios empieza a hacer la diferencia en nuestra vida. Voy a irme rapidito al capítulo 23 de Lucas. Y ahí vemos que son los últimos momentos en que Jesús estaba viviendo en esta tierra. Y dice que en los últimos días de Jesús, Jesús pasó por muchos sufrimientos, desde interrogatorios, azotes, insultos, agresiones de todo tipo. Pedro ya lo había negado.
Los otros apóstoles se escondieron. Su mamá estaba sufriendo, estaba llorando, ¿sí? Todos los que le habían seguido y una semana antes le habían dicho Hosana, muchos de ellos los sanó, muchos de ellos los liberó de demonios, muchos de ellos comieron gratis. Ahora gritaban, crucifícale. Pero Jesús siempre vivió lo que él predicaba. Jesús no solamente enseñó acerca del perdón, sino que también lo practicó. Y lo practicó en los momentos más difíciles de su vida. Vemos en Lucas 23:34, cuando él está orando al Padre y hace esta siguiente oración o siguiente frase. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Yo quiero empezar a concluir este tema. Este mes hemos estado hablando de un Jesús que es compasivo, que es obediente, que es sumiso, que es un Dios lleno de misericordia y lleno de perdón. Y Jesús nos habla de una manera tan fácil que nosotros podamos entender. Porque si tú te fijas, cada parábola, si uno la observa y la lee con cuidado, te va a explicar. Y en algunas que parecieran que eran difíciles de entender, los mismos discípulos se encargaron de decirle, oye Señor, ¿qué significa? No sabemos. Y Jesús les dijo, hombre, qué bárbaros, no entienden. Y les explicaba. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, la misma palabra de Dios tiene que venir y hacerte entender qué es el propósito o el plan de Dios que tiene para tu vida en este tiempo. Y Jesús solamente no explicó qué era el perdonar o el ser misericordioso, sino que también nos dio el ejemplo. Ahora viene lo más demandante para nosotros. Ahora a nosotros nos toca seguir el ejemplo en nuestra vida diaria. Tal vez no te van a crucificar, espero que no te vayan a crucificar, ¿sí? Pero no importa lo que tú vayas a vivir, tienes que entender que es muy importante perdonar al que te ofende. Y muchas veces el que te ofende es el que te quiere. Muchas veces el que dice que te ama es el que te hace daño, ¿sí? Yo quiero darte algunas preguntas que yo usé para reflexionar. Para mí, dice, ¿cuántas veces más tenemos que perdonar a la misma persona? ¿Cuántas veces? Muchas veces. O sea, tú tienes que perdonar a esa persona todas las veces que sea necesario. Una pregunta importante. ¿Estás sufriendo las consecuencias o estoy sufriendo las consecuencias de no perdonar? ¿Cómo andamos con la presión? ¿Cómo andamos con el estrés? Como cuando miras a alguien se te retuercen las tripas. No, a mí me pasa. O estamos disfrutando los beneficios de perdonar y de ser perdonado. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque el hecho que yo te diga que tienes que perdonar a la misma persona y tal vez lo mismo todas las veces que sea necesario, yo no le estoy diciendo a esa persona, sigue lastimando, sigue ofendiendo, sigue regando. O sea, no, o sea, esa persona tiene que parar. ¿Sí? Si tú eres el que perdonas, sigue perdonando. Pero si tú eres el que ofendes, tienes que parar. Tienes que poner un alto. No puedes, o sea, abusar y decir, oye, pues si dice Jesús que perdones 70 veces 7, o sea, perdóname otra vez. Y otra vez la vuelves a regar y perdóname otra vez. O sea, no puede ser así. O sea, tienes que entender que esto no te da derecho a estar lastimando y ofendiendo a la persona, sino tienes que entender
que si Jesucristo está haciendo el cambio en ti, se tiene que notar en tu forma de cómo tú tratas a los que están cerca de ti, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al trabajo, al que sea, al perro, ¿verdad? Porque hay muchas veces que se desquitan con el perro, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, ¿sí?, que las cosas no son para seguir estar ofendiendo, lastimando deliberadamente. Si tú eres de los que disfrutan ser perdonado, pero sigues ofendiendo, tienes que parar. La siguiente pregunta: ¿estamos actuando como el rey o estamos actuando como el siervo malvado? Donde dices tú, ¿sabes qué? Dios, gracias porque me perdonaste, pero a ti no te perdono. Gracias porque tu misericordia, pero tú me las vas a pagar. Y no se me olvida. ¿Sí? Y no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos actuando? Cuando oramos y perdonamos, ¿oramos por lo que nos ofenden? ¿Cuántas veces tú has orado por la persona que se está ofendiendo? Yo a veces he orado y le digo, Señor, llévatelo, ¿verdad? Pero no es la forma correcta, ¿verdad? Tenemos que orar y decir, Señor, haz un cambio, haz una transformación, tanto en mi vida como en la vida de esta persona. Cuando oramos, nos acercamos con humildad o con soberbia. Como el señor que se para aquí en el frente y dijo, Padre, te doy gracias porque yo no soy como todos los demás. ¿Sí? O como el hombre que vino y se postró y dijo, Señor, ayúdame, yo no puedo. ¿Sí? Entonces cuando tú vienes y tú dices, ayúdame, yo no puedo, vas a ser justificado. Porque eso es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Nos queremos más que alguna otra persona o algún otro hermano espiritualmente o ministerialmente o en cualquier otra área de nuestra vida. O sea, tenemos que empezar a parar, tenemos que empezar a entender, ¿sí? Es como cuando viene tu hijo, o sea, y está en el kinder y trae su primer dibujo y pintó todo menos adentro de la rayita, ¿sí? Puras rayas. Y tú le dices, ay, qué bonito. Yo tengo todavía dibujos guardados de Ángel y Stephanie. Camila, pues no se diga, que Pati todavía no los tira, ¿verdad? Y yo digo, oye, pues está re feo, ¿verdad? Pero tú lo ves con amor, tú lo ves con mucho cariño, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que venir y entender que eso es muy importante. Cuando nosotros venimos, tenemos que venir con una posición de humildad. Esta pregunta me gustó. ¿Cómo oramos en los momentos, cómo oramos y cómo reaccionamos en los momentos fáciles? ¿Se han fijado cómo oran cuando todo está bien? Yo sí me he fijado cómo oro cuando todo está bien. Señor, gracias, Señor, porque todo está bien. Espero que siga así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se empieza a poner difícil? ¿Cómo empiezas a orar y a actuar? ¿Empiezas a desquitar con todo y a reclamarle a Dios? ¿O oras de la misma manera que estabas orando cuando todo estaba bien? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos una responsabilidad en cómo nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios. ¿Estamos conscientes que nuestra prioridad es llegar a ser como Jesucristo? Ok, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo mío esta mañana. Mi objetivo es que tú salgas pensando en lo que Jesucristo hizo por ti y por mí, ¿sí? Y no por un chiste o por una anécdota o un comentario que yo te hice que te causó gracia. Tienes que salir, tenemos que salir con la convicción de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida es lo que está transformando nuestro ambiente. Y tenemos que salir, ¿verdad?, con la confrontación de venir y hacer ajustes en nosotros de tal manera que empezamos a ponerlo en práctica. No le digas a tu esposa, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar, porque eso lo va a usar en tu contra, ¿sí? O sea, mejor cambia, ¿sí?
No trates de decir, y si sabes que ahora voy a hacer esto y me voy a portar así, porque si no lo haces, te van a hacer bullying. ¿Sí? Mejor empieza a hacer ese cambio. ¿Sí? O sea, ya empieza a decir a tu esposo, a mi señor, no, no es cierto. Empieza a tratar con más amor a tu esposa, empieza a hacer cosas que normalmente no hacías, ¿verdad? Esto nos pasa muy comúnmente. Me acuerdo que mi papá me decía, a mí mi papá no me daba ningún abrazo. A mí mi papá no me decía que me amaba. ¿Sí? Ustedes se rayaron, porque yo a ustedes ya les doy un abrazo y les digo que los quiero, de vez en cuando, ¿verdad? Pero realmente, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que las cosas viejas pasaron y ahora somos hechos nuevos completamente en Dios. Y ahora nosotros tenemos que empezar a vivir y a demostrar, ¿sí?, que somos verdaderos seguidores de Jesucristo. Y cuando tú sigues a un artista o sigues a un famoso, pues tratas de vestirte como él, tratas de hablar como él, tratas de cantar como él, tratas de hacer muchas cosas como esa persona. Entonces, si tú y yo nos decimos cristianos, es porque seguimos a Cristo, es porque queremos ser como Jesucristo. Entonces, al punto que yo te estoy llevando, yo platicaba con los varones el viernes y les decía, yo estaba orando y le decía, Señor, veo asuntos dentro de mi vida y de la congregación que tienen que ser ajustados, pero no sé cómo venir y decirle a las personas que hagan cambios y que hagan ajustes. Y en mi oración Dios traía la respuesta y me decía, muéstrales a Jesús. Muéstrales a Jesús y que ellos sean como Jesús. Cuando ellos son como Jesús, todos esos detalles que tienen que ser corregidos se van a corregir. Todos esos detalles que tienen que cambiar van a cambiar. Si no sabías amar, al momento que empiezas a ser como Jesús, aprendes a amar como Jesús. Si no sabías cómo tratar a una persona, cuando empiezas a entender quién es Jesucristo, empiezas a entender cómo tienes que amar a esa persona. Todo nuestra vida tiene que girar en torno a reconocer el poderío de Jesús en nosotros. Decía mi mamá, cuando yo empezaba a querer empezar a predicar, dice, oye, mamá, es que hay veces que no sé de qué predicar. Y decía, mira, cuando tú no sabes de qué predicar, tienes que estar predicando de Jesús. Dijo, y cuando ya sepas qué predicar, pues asegúrate que estás predicando a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando nosotros partimos de ahí, todas las cosas empiezan a transformarse. No sé qué te haga falta hoy. Tal vez, no sé si sea misericordia, no sé si sea perdonar algo o a alguien, o no sé si sea desde el principio ser obediente o ser sumiso o tener compasión. Pero quiero decirte que cualquier cosa que sea lo que tú o yo necesitemos, Jesús nos lo provee. Jesús nos da las formas y nos da los tiempos para hacer las cosas como tienen que hacer. Yo me he estado dando cuenta, ¿sí?, y espero que mi esposa también, ¿sí?, y yo la estoy empezando a amar diferente. ¿Por qué la estoy empezando a amar diferente? Porque Jesús está haciendo la diferencia en mi vida. Entonces, cuando tú portas a Jesús, ¿cómo portamos a Jesús? A través del Espíritu Santo, a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dijo Jesús, yo me voy, pero les dejo un consolador. Y ese consolador, sí, va a estar con ustedes para guiarlos. Si tú me dices, es que yo soy muy joven, le tengo que regar. No, eso es mentira. No la tienes que regar. Si Jesucristo está en tu corazón, si eres un jovencito o una jovencita, ¿sí?, tienes que caminar bien. Si tú eres un adulto, eres una persona que has estado toda tu vida en la iglesia, o si eres una persona que acaba de llegar a la iglesia, ¿sí?, si Jesús está dentro de ti, va a haber una diferencia en tu vida. No importa lo que hagas, no importa lo que estés haciendo, no importa cómo estás viviendo,
Si tú vienes a Jesús, Jesucristo va a transformar y cambiar tu presente, ¿sí? Porque Él tiene un futuro asegurado para nosotros. Entonces, de esa misma manera, espero que tú esta tarde salgas y pienses en Jesús más de lo que has estado pensando en los últimos días. Porque Jesucristo tiene que venir y llenar tu vida a tal forma de que la transformación sea notoria en todos los ámbitos y en todas las áreas. Entonces, creo que el Espíritu de Dios está trabajando esta mañana en tu corazón. Creo que está trabajando en tu mente. Tal vez, si no me entendiste todo, o sea, con que tú entiendas que Jesucristo quiere transformar tu vida y que lo va a hacer, estoy servido. Yo quiero invitarte que te pongas de pie y vamos a orar, ¿sí? Si tú quieres pasar al frente, puedes pasar al frente. Si quieres estar en tu lugar, puedes estar en tu lugar. Pero yo quiero que tú ores de la manera que tienes que orar. ¿Cuál es la manera que tienes que orar? Venir en una posición de humillación, una posición de decir, ¿sabes qué, Dios? Te necesito. Cuando tú dices, Dios, te necesito, Él empieza a llenar todos los espacios que están vacíos en tu vida. Cuando tú empiezas a decir, Dios, Jesús, te necesito, Él empieza a acomodar todo lo que está desacomodado en tu vida. Cuando tú empiezas a decir, Jesús, te necesito, Él empieza a enderezar todo lo que estaba torcido en tu vida, en mi vida. Jesús demostró, no solamente predicó misericordia, sino que también la mostró. Y hoy la misericordia de Dios viene y se muestra a nuestras vidas. Realmente hay muchas cosas que tú y yo no nos merecemos, pero Él ha decidido que nosotros las vivamos en Él. El mundo dice que tú no tienes derecho a tener una hermosa familia. Dios te dice sí. El mundo te dice que tú no debes de tener un hermoso matrimonio. Dios te dice sí. El mundo te dice que ser cristiano de joven es aburrido. Dios te dice que es lo mejor que tú has decidido hacer en tu vida. Hoy, esta mañana, si hay alguien que todavía no conoce a Jesús como su Salvador, que no ha hecho una oración de fe para aceptar a Cristo en su corazón, me gustaría orar por él. Si usted gustaría aceptar a Cristo en su corazón, no me levante la mano para yo verlo y ya saber que voy a orar por ti. Ok, amén. También si hay alguien que nos está viendo, si alguien está conectado y su vida está hecha un desastre y necesita un cambio en su vida, ese cambio viene como resultado de aceptar a Cristo en tu corazón. Vamos a esta oración breve para ayudar a esas personas que necesitan tener un poquito más de valor a la hora de hacer una oración para aceptar a Cristo en su corazón. Vamos a repetir todos esto cortito. Jesucristo, hoy te recibo como mi Salvador. Hoy te reconozco como el Señor de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego todo lo que soy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Transforma mi vida. Cambia mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a orar. Yo quiero que tú ores. Yo quiero que tú le digas, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida y por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, porque todo lo que me has dado tal vez no me lo merezco, pero te ha placido
darme una hermosa familia. A ti te ha placido, Señor, darme un hermoso matrimonio. A ti te ha placido, Señor, venir y bendecirme en muchas áreas, Padre. Y si hay algo que hay escasez en mi vida el día de hoy, Señor, hoy entiendo que es parte del propósito de aprendizaje para mi vida. Pero sé que la bendición está por venir. Sé que la prosperidad está por venir. Padre, te pido que me transformes, me cambies, Señor. Y hoy, Señor, dentro de tu bondad, te pido que seas misericordioso conmigo y me perdones y me llenes de tus favores. Que vengas y hagas la diferencia en mi vida. Padre, transforma mi ambiente. Padre, transforma, Señor, donde yo estoy viviendo. Espíritu Santo, te pido que tú vayas en el corazón de cada uno de los que están aquí y traigas a su memoria la reflexión de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz, de lo que hoy tú estás haciendo por nosotros al presentarnos perfectos delante del Padre cada día. Señor, te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás haciendo la diferencia en nosotros, Padre. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque la bendición de este rey para ese siervo que debía mucho, le dio la libertad a su esposa, le dio la libertad a sus hijos, le dio la libertad a todo lo que él poseía, Padre. Hoy nosotros declaramos, Señor, que todo lo que nosotros somos, nuestras familias, nuestros matrimonios, todo lo que nosotros poseemos, Padre, te lo damos a ti, Señor. Lo ponemos delante de ti, Padre, como una ofrenda, Señor, como parte de nuestra adoración, sabiendo, Señor, que tú has hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Señor, declaramos que cosas grandes vienen a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, pues esperamos que esta palabra